Educadora con todos los títulos y su salario está por debajo de los 2 millones de pesos. María Isabel le contó su historia al mundo con un video que en menos de una semana ha sobrepasado las 100.000 visitas en diferentes redes sociales. Contradijo a la ministra Gina Parodi, quien en una intervención pública dijo que los maestros entraban ganando 2 millones de pesos. Ministra, yo no me gano 2 millones de pesos. Mi sueldo está alrededor de 1.600.000. Después de todos los descuentos que se le hacen a uno, me quedan alrededor de 1.400.000. Es la misma historia de miles de maestros colombianos, en su caso con un agravante. Es madre soltera de una niña discapacitada a quien el régimen de salud especial del magisterio no le ha prestado la atención que necesita. La niña, como usted lo puede ver, está en silla de ruedas. Es una niña que tiene únicamente una discapacidad de tipo motor, es permanente, y la silla de ruedas incluso no le queda adecuada para la edad que tiene. Ella es víctima de todos los males del magisterio colombiano y no por falta de preparación. Tiene maestría en el exterior, ha estudiado varios idiomas y ni así lo ve reflejado en su salario. En este caso, Serpilo no paga para el magisterio ni para ningún docente porque por más que se estudie con becas, con esfuerzo, no hay remuneración económica. Por eso no tuvo reparos en publicar sus cuentas personales y demostrar que no gana 2 millones y que sobrevive con menos de un salario mínimo. Y a eso pues hay que quitarle el crédito del ICETEX y lo que he invertido en educación y lo que invierto en educación en mi hija. Y me quedan alrededor de 600.000 pesos mensuales. Vive en zona rural de La Calera porque el campo es más barato. Madruga para bañar a su hija y dejarla donde la recoge la ruta. De allí emprende su viaje diario hasta el Colegio Distrital de Suba, donde dicta clases de música y llega en un carro que su mamá le prestó. Es por eso que me vine a vivir al campo. Es muy económico vivir en el campo. Estuve casi un año buscando casa en Bogotá y fue imposible, es muy costoso el arriendo. Los maestros luchan por una nivelación salarial que hace años les prometieron. La propuesta del gobierno es un 10% distribuido en 3 años. Usted quiere subirnos, o más bien subirme el sueldo, en un 3% que equivale más o menos a 48.000 pesos mensuales, es decir, ni siquiera 2.000 pesos diarios. Tras el éxito de su video, muchos le piden que simplemente busque otro trabajo. Me decía un profe, yo creo que era un profe, deje de quejarse tanto y búsquese otro trabajo. Yo creo que la transformación es a partir de la educación. La educación es clave. Y si yo soy educadora, puedo transformar. María Isabel no está hoy en las marchas porque no es sindicalista y simplemente porque no tiene quien le ayude a cuidar a su hija. Precisamente a esta hora tenemos a la ministra de Educación, Gina Parodi. Ministra, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ministra, pues queremos que usted le responda directamente a esta profesora, María Isabel. Es un drama realmente que nos conmueve. ¿Qué podemos decirle? ¿Se gana más un taxista que ella? Lo más importante aquí de la maestra María Isabel es el tema, son varios temas. Uno, su salario, y dos, el derecho a la salud. Los maestros en Colombia, las maestras en Colombia, y por esa condición tienen un régimen especial y excepcional que involucra a sus familiares. Y por lo tanto la nena que ella tiene tendría que estar garantizada ese derecho a la salud. La semana pasada hicimos una cita, lamentablemente la maestra no pudo asistir, es natural. Tenemos mañana otra cita en donde el ministerio está dispuesto a acompañarla para que realmente se garantice ese derecho a la salud. Ese es uno de los problemas que tenemos, que a pesar del régimen excepcional, que no tienen copagos, que están enfermedades de alto riesgo cubiertos, donde el gobierno paga 50% más a los maestros en el tema de salud y no al resto de los colombianos, el servicio es deficiente. Lo pagan las EPS, pero el ministerio está claro y listo para acompañar no solo este caso, sino cualquiera que tenga que ver con el derecho a la salud de nuestros maestros. El tema del salario. La maestra María Isabel es una maestra que está en el escalafón 2A, no ha pasado para la evaluación para poder estar en otro nivel y con un 21% adicional. Soy la primera y el gobierno nacional es el primero en reconocer que nosotros tenemos que igualar los salarios con otras profesiones en Colombia. Sí, ministra. La propuesta que nosotros hicimos de entrada fue un 10%. Pues justamente, otro ministra, sector en el país tiene un salario o un incremento salarial del 10% en este momento. Pues justamente, Desafortunadamente ministra, fue rechazada. Sí, señora. Pero por otro lado,
estamos Ministra. en incentivos y estímulos que vamos a entregar a los docentes y que puedan impactar la calidad. Ministra, pero los profesores dicen que el presidente Santos prometió en campaña aumentar el presupuesto de la educación, pero en el plan de desarrollo lo recortan. No, no es así. Por primera vez, el sector educativo tiene más presupuesto que la guerra. Nosotros tenemos 131 billones de pesos. Este año vamos a tener 30 billones de pesos. Acabamos de crear con el plan de desarrollo un fondo que va a tener más de 3 billones de pesos para poder hacer la infraestructura educativa que el país requiere y que haría en 60 años, en 4 años. Entonces, no es cierto que se esté recortando, al contrario. A este sector es al que más le han dado recursos por este gobierno, por el presidente Santos, es que hoy tenemos gratuidad en la educación. Por este gobierno es que hoy tenemos cobertura en primera infancia y por este gobierno es que estamos iniciando un plan de incentivos y estímulos que es muy importante a profesoras, a maestras como María Isabel, comprometidas con la educación. En la medida en que impacte la calidad, vamos a poder impactar también más recursos para los docentes. Esta propuesta que estamos haciendo de incentivos y estímulos significaría un incremento de 7.5% en el salario de los maestros. Perfecto, ministra, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. Y el paro de profesores de colegios y escuelas públicas es nacional en varias